El Banco Central bajó este martes en 75 puntos base la tasa de interés, situándola en 8,25%, convirtiéndose en la cuarta baja consecutiva de este ciclo que comenzó en el mes de julio. La decisión, en línea con lo esperado por los mercados, fue tomada por unanimidad en la reunión de política monetaria. También tuvimos esta jornada números del IPOM. Vamos a conversar sobre esto y más con el economista Tomás Izquierdo, socio y gerente general de Géminis. Tomás, siempre un gusto tenerte en la pantalla en Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias, Andrés, un gusto. A ver, Tomás, partamos por el IPOM, entregado hoy día a las 9 de la mañana por el Banco Central. Claro, no sorprende mucho el 0% de crecimiento para la economía este año, el 2023, entre 1,25 y 2,25. Se mantiene la proyección para el 2024. ¿Cómo ves en este ámbito tan delicado como es el crecimiento las proyecciones del Banco Central? Bueno, tú lo dijiste, no hay grandes novedades respecto a lo que se esperaba. Este año va a ser un año de crecimiento nulo, cercano a cero, puede ser levemente positivo, pero es marginal eso. Y el rango para el próximo año está también dentro de lo que el mercado estaba esperando, es decir, está centrado en un crecimiento para el 2024 del orden de 1,75%. Yo diría que por sobre eso, donde no hay novedades, sí hay algunas noticias positivas, ¿no? Una noticia positiva importante es que lo que el Banco Central buscaba, que era enfriar la economía, lo está logrando. El Banco Central dice que la brecha de capacidad que estaba excedida, en el fondo la economía estaba andando a un ritmo por sobre el que era sostenible, generando presión inflacionaria. Eso ya se habría corregido en el tercer trimestre. Y esa es una buena noticia porque valida la posibilidad de seguir bajando la tasa de política monetaria y poco a poco entonces permitiendo que la economía normalice un ritmo de crecimiento mayor, ¿no? Sí, Tomás, claro, mirando esta coyuntura, los números a corto plazo, esas noticias son positivas, pero si uno mira otro elemento, ya mirando lo que es importante también, en el largo plazo, ¿cuál será la capacidad de crecimiento de la economía chilena en la próxima década? El famoso tendencial, que muchos pueden decir es un tema súper técnico, pero es un número a tomar en consideración, sobre todo ahora. El año pasado se proyectaba que la próxima década podríamos crecer 2,2%, ahora 1,9%. ¿Qué significa esta caída? ¿Por qué crees tú que se genera esta caída? Y al final, tú nos puedes explicar mucho mejor, ¿qué significa para una economía crecer 1,9% en materia de empleo, en materia de cuántas necesidades que tiene un país? Bueno, ese es un tema central y qué bueno que me lo preguntes. La verdad es que eso hay que asociarlo también al tema político. Claro. La economía chilena era una economía vigorosa, era una economía que crecía rápido, ¿ah? Yo tengo aquí un gráfico que te lo voy a leer en este momento, pero para que tengas una idea, en promedio entre el año 90 y el año 2000, en esa década, la economía chilena creció un 6,5% promedio anual. Entre el 2001 y el 2008 creció un promedio de 5,1%. Del 2009 al 2014, 3,7%. Y entre el 2015 y este año, el 2023, apenas 1,9%. Es como un globo que se va desinflando. Así es. Y 1,9% en un país que tiene un crecimiento de población, sumando las migraciones, un poquito por sobre el 1%, significa que el ingreso para las personas en promedio anual está creciendo del orden de 0,8% desde el 2015 hasta ahora. Eso es bajísimo, ¿eh? Y eso explica en parte importante la frustración acumulada en la población, el desencuentro en materia política, la polarización, el estallido social en gran medida, etcétera, porque las expectativas que se había generado la gente en función de una economía que avanzaba rápido y que iban viendo cómo mejoraba la calidad de vida, cómo los hijos tenían mejor calidad de vida que los padres, etcétera, eso se frenó. Claro. Y se frenó porque la economía no crece. Entonces, desde esa perspectiva, el que el Banco Central estime que el crecimiento tendencial es de 1,9%, que es lo mismo que hemos tenido en promedio del 2015 al 2023, esa es una mala noticia, evidentemente. ¿Qué está detrás de esto? Bueno, hay una revisión por parte del Banco Central respecto del crecimiento de la fuerza de trabajo. A ver, ¿cómo se compone el crecimiento? El crecimiento es trabajo, personas, ¿cierto? Capital, personas y capital. Y la suma de esos dos factores, capital y trabajo, genera además una productividad que se incrementa o que disminuye. Bueno, en la revisión que hace el Banco Central, hace una previsión un poquito menos optimista respecto del factor trabajo. ¿Por qué? Porque hay gente que se retiró de la fuerza de trabajo, en parte porque la pensión garantizada universal, a gente que tenía más de, 60 años en el caso de las mujeres, 65 años en el caso de los hombres, que seguía participando en el mercado laboral, se retiró del mercado laboral porque con la PGU ya tiene suficiente para jubilarse. Por un lado, entonces, el factor trabajo, que es parte del crecimiento,
crece menos hacia adelante. Y la productividad estima que sigue siendo muy baja o negativa, ¿ah? La productividad total de factores. Y ahí tenemos un gran desafío, ¿ah? Entonces, a ver, yendo al tema más de fondo, y por qué Sí. decía que esto se vincula a lo político, cuando la economía crece poco, genera poco entusiasmo. Si es una economía que crece poco, genera poco entusiasmo de parte de los inversionistas extranjeros, genera poco entusiasmo de parte de los propios empresarios chilenos para invertir. Porque si yo creo que va a crecer poco con la capacidad instalada que tengo, me las arreglo, no invierto más. Y entonces esta es una especie de profecía autocumplida. Invierto poco, crezco poco, ¿ah? Tomás, Sí. esto se puede amarrar, yo recuerdo, no sé si era Standard Poor's, esta que decía, el gran problema de la economía chilena era y tú lo mencionabas al pasar en la primera parte de la última respuesta, la incapacidad de llegar a acuerdos, más allá del nivel de la reforma, si estamos hablando ABC, si hablamos de salud, ahora que estamos hablando de ISAPRE, si hablamos de pensiones, ni hablar, uno ve que el gobierno pone una propuesta y dice, yo aquí no me muevo, la oposición también dice, de aquí no me muevo, si hablamos de pacto fiscal, de lo que hablemos no llegamos a acuerdo, ese PIB tendencial, de alguna forma, ¿sientes tú que recoge eso? Sin duda, sin duda. A ver, se ha señalado mucho que a partir del año 2014 la capacidad de generar acuerdos políticos en Chile se vio seriamente deteriorada. ¿Y qué sucedió ese año? Bueno, hicimos un cambio en el sistema electoral, nos fuimos del binominal a un proporcional bien especial que genera una fragmentación política enorme. Hoy día tenemos 22 partidos en el Congreso, la dificultad para construir acuerdos en el Congreso, de manera tal que la agenda del gobierno avance, es muy, muy baja. Y bueno, lo hemos observado, como tú bien señalas, en reformas clave. O sea, aquí hace más de 10 años que tenemos claridad técnica respecto de cómo tenemos que avanzar en una reforma al sistema previsional y no se logran los acuerdos. Algo similar sucede en materia de reforma a la salud, que esto está postergado. Aquí todo el mundo ha mirado para el techo y nadie se ha hecho cargo de una crisis que se venía gestando en el tiempo con el sistema, ¿cierto?, de salud privada en torno a la ISAPRE, y estamos hoy día con un problema crítico que puede botar a esta industria hacia adelante, así de crítico es la situación. En materia tributaria, ¿para qué decir? Partimos con un proyecto maximalista en este gobierno que finalmente fue rechazada la idea de legislar, que significaba un incremento en la carga tributaria adicional importante, y estamos terminando hoy día con que ni siquiera se logra un acuerdo en torno a un supuesto pacto fiscal, porque el gobierno sigue un poco, no aterrizado a la realidad respecto del espacio político que tiene en el Congreso para aprobar un proyecto. Entonces, sumando, aquí no se logran acuerdos en cuestiones básicas. Y cuando desde fuera de Chile, a propósito del informe de Standard Poor's, se observa de que la política no es capaz de generar acuerdos para avanzar, bueno, este es un país que pierde entonces potencial de crecimiento. Cuando tú quieres invertir en un proyecto grande y no sabes cuál va a ser la carga tributaria que finalmente te va a regir, ¿te fijas? O ni siquiera tienes claridad respecto a cómo hacer el marco regulatorio en materia medioambiental, porque eso también se está revisando. Bueno, la recomendación es espera un rato hasta que esto se decante. No se ha decantado, y no se va a decantar mientras no haya acuerdos políticos. Sí, Tomás, ¿cómo hilamos esta conversación con... Escuchamos hace un rato al presidente Boric comentar este informe entregado hoy día por el Economist inglés. Destaca a Chile como una de las mejores economías del 2023. Te cito algunas de las frases que dice, me imagino que tú leíste este informe. Bendecido por los dioses, se refiere a nuestro país. Y paradójicamente, siempre las economías que nosotros tomamos como referente, y Finlandia es el país con el peor desempeño económico del 2023, en el puesto 35. ¿Cómo hilamos lo que venimos conversando con esta visión de The Economist? ¿Qué están viendo ellos? Me imagino que están viendo algo que quizás nosotros no hemos puesto aquí en la conversación. No, algo que nosotros hemos conversado en otras oportunidades, André, y que hay que ser muy honesto en esta cuestión. Cuando se le compara a Chile de que va a crecer poco este año o no va a crecer respecto de otras economías latinoamericanas que crecen, eso es una comparación totalmente injusta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Chile este año no va a crecer porque el Banco Central buscó que Chile no creciera. El Banco Central buscó un ajuste porque la economía estaba sobrecalentada, ¿de acuerdo? Este era un auto que tiene una capacidad de velocidad en la carretera de 120 y anduvimos a 160. Con el motor reventándose. De fondo, etcétera. Y se nos sobrecalentó el motor. ¿Y cuál era el síntoma? Inflación. Bueno, teníamos que enfriar ese motor y para eso teníamos que bajar el ritmo de crecimiento y ya ni siquiera andar a 120, sino que frenar un rato y dejar de andar. En eso estamos. Y entonces vuelvo a lo que me decías tú del Economist. Obvio, hemos tenido, desde el punto de vista del manejo de los equilibrios macroeconómicos, un comportamiento ejemplar.
¿Por qué? Porque nuestro Banco Central anticipó que se venían presiones inflacionarias, empezó a subir la tasa mucho antes que las economías desarrolladas, y eso le permitió contener la inflación también con mayor velocidad y que ahora nosotros estemos en un proceso de baja en la tasa de interés mientras los otros todavía la tienen que mantener ahí arriba. Y acompañó a eso durante todo el año pasado en particular un ajuste fiscal muy severo. Entonces, como alumnos, somos un alumno súper bien portado. Ese famoso, perdón, Tomás, ese famoso dicho, ¿las instituciones funcionan? A ver, aquí hay una independencia de un organismo clave que es el Banco Central. El Banco Central es completamente autónomo y el Banco Central tiene la posibilidad de hacer un ajuste como el que hizo, muy severo, llevando la tasa de interés, ¿cierto?, muy arriba, para frenar este auto que estaba andando muy rápido, y eso es un activo muy valioso en nuestra economía y por lo tanto es un tema que preservarlo hacia adelante es clave. Claro. Recordemos la discusión del primer proyecto constitucional, que había una amenaza a la autonomía del Banco Central. Es un tema clave. Tenemos un Banco Central autónomo. Mira la situación de Argentina, donde el Banco Central finalmente ha sido el portador de una política fiscal súper irresponsable. Entonces, lo que dice el Economist es totalmente cierto. Esto es un alumno aplicado, pero es un alumno que cuando lo pones a correr en carreras largas, lamentablemente es bastante lento. No se contradicen las dos cosas. Ya. Tomás, un último punto, y lo amarramos con lo que decía la presentación de esta entrevista. La baja en la política monetaria, usted dentro del Grupo Política Monetaria habían augurado que esto iba a pasar, un escenario parecido al que señaló ayer el Banco Central en su reunión. ¿Qué nos está diciendo el Banco Central con esa? Claro, va muy amarrado con lo del IPOM hoy día. El tema de inflación, que al parecer ya pasó, hace rato que pasó lo peor y ya vamos derechitos, afortunadamente, hacia el rango meta. En términos de crecimiento, como decías tú, el ajuste que nos mandó el Banco Central, al parecer ya terminó. ¿Qué nos dice con ese 0,75 de caída de tasa y lo que se proyecta para el próximo año? Mira, buena pregunta. La economía chilena es muy pequeña, muy abierta, muy integrada financieramente. Lamentablemente, como todavía, y lo mencioné, las tasas de interés de política monetaria en Estados Unidos, en Europa, están en niveles extraordinariamente altos, nosotros no podemos bajar muy rápido nuestra tasa de interés porque de lo contrario tenemos que los capitales se van para afuera buscando más rentabilidad afuera, ¿de acuerdo? Y eso se refleja en que el tipo de cambio acá sube fuertemente. Entonces, si es que fuera solo por las presiones inflacionarias, la economía ya se enfrió. Por las expectativas inflacionarias están ancladas al horizonte meta. Si fuera entonces solamente por los fundamentos internos, el Banco Central debería bajar la tasa mucho más rápido que lo está haciendo todavía. Pero no puede. ¿Y por qué no puede? Porque no puede, como vamos contra el tránsito. Estados Unidos tiene la tasa ahí arriba y nosotros estamos bajándola. Bueno, tenemos que hacerlo en la medida que se vayan dando la holgura. ¿Por qué la pudo bajar 75 puntos? Porque la semana pasada la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, anunció, ¿cierto?, que probablemente durante 2024 va a bajar la tasa de interés más de lo que estaba estimado con anterioridad. Y eso nos generó una cierta holgura para que nuestro Banco Central, que está un poquito amarrado a lo que haga el Banco Central de Estados Unidos, pueda también ir bajando la tasa de interés más rápidamente. Esa es una muy buena noticia. Tomás Izquierdo, te agradecemos este espacio, esta conversación con Canal 24 Horas. Que tengas una buena jornada. Gracias a ustedes, un gusto, que estén bien. Chao, chao.